sobre esta última práctica que les envié. Han cometido algunos una falla garrafal, especialmente en el devengado. En el devengado han utilizado la cuenta, en el haber, la cuenta 2103 01 01 01 bienes. Y esa cuenta no se utiliza para los gastos de capital. Eso es en el devengado. En el girado, muchos han utilizado esta cuenta. Esta cuenta. La 1101-1201. Y no tienen que utilizar esa cuenta. Aquí está marcadito, ¿no es cierto? Recuerda, en mis prácticas, en nuestros trabajos encargados, solamente vamos a utilizar cuando así corresponda 1101-1207, Fondo de Compensación Municipal, o el rubro 18, 1101-1209, nada más. Y estas cuentas, ¿por qué no? Porque no corresponde. Por ejemplo, recursos directamente recaudados van a utilizar algunas instituciones públicas. Pero en este caso, en nuestro caso, no les pido todavía que utilicen esa cuenta. Esa cuenta se utiliza cuando el rubro 09 ya ha pasado a depender del Tesoro Público, de la Dirección General de Contabilidad Pública. Cuando está bajo el control, cuando ha sido absorbido por el Tesoro. Y yo les comenté en una de las clases que todavía esta cuenta de recursos directamente recaudados en muchas instituciones públicas siguen dependiendo íntegramente de la institución pública, que todavía no han sido absorbidos, no están bajo el control de supervisión del Tesoro Público. En otras palabras, no han pasado a formar cuenta de la CUT. Donde, por ejemplo, en los ministerios, en las universidades nacionales, este rubro, recursos directamente recaudados en muchas universidades, ya es parte de la CUT. Es decir, el Tesoro Público ha asumido control, supervisa directamente ya los gastos, tanto por los ingresos que corresponden a este rubro. Muy bien, entonces, dos errores frecuentes. Hay unos errores, ¿no?, que uno que otro ha cometido. En vez de cargar a la cuenta en el devengado, la cuenta 1503, han cargado la cuenta 52, me parece, 5201 o 5301. Nada que ver, ¿no es cierto? Son bienes. Los bienes no se deben cargar a gastos. Muy bien. Así que empezamos con la jornada. Pero antes de continuar, jóvenes, es necesario que yo les explique algo de los principios de contabilidad gubernamental. Los principios de la contabilidad gubernamental. Así que permítame abrir una nueva página. Vamos a agrandar. Y vamos a poner 15. Ya está. Vamos a ver entonces el tema para el día de hoy, por favor, porque el tiempo sigue avanzando. No debemos soslayar de estudiar los principios de contabilidad gubernamental. Hay unos estudiantes que están pugnando por entrar. Permítame un ratito. A ver, Llanos. Señorita Llanos, ya te voy conociendo. Tienes una fijación por llegar tarde. Señorita Estalla, igual te digo.
Debes tener un problema, no sé, de conexión. No, la señorita está ya, creo que no, creo que sí llega. Ya está, tengo en total 26 presentes. Vamos a continuar. Profesor, no es que quiera llegar tarde, sino que el internet me falla mucho. Se Ya, me va. señorita, no se preocupe, ya no se preocupe, no me tomen con tanto, con tanta seriedad lo que digo, ¿ya? Por favor. Ojalá que no llegáramos tarde nunca, pero siempre va a haber imponderables, ¿no? La cosa es que no lleguen con mucho retraso, con mucho tiempo de retraso. Superamos el problema y continuamos. Principios de contabilidad gubernamental. El año pasado ustedes han estudiado los principios de contabilidad generalmente aplicados, se dice, ¿no es cierto? Principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Principios de contabilidad generalmente aceptados. Generalmente los estudios de contabilidad suelen empezar con el estudio de esos principios. Y esos principios que ustedes han aprendido el año pasado se aplican en la contabilidad gubernamental, por si acaso, se aplican plenamente. ¿Por qué? Porque esos principios que ustedes han visto el año pasado son de la disciplina contable en general. Son de nuestra profesión. Ya son los principios que rigen nuestra profesión, aparte de las NICs y de las NIFs. Entonces, son de la contabilidad. Se llama contabilidad general. ¿Por qué se llama contabilidad general? Ese es el tronco de la carrera, de la profesión, de esta disciplina que llamamos contabilidad. Ese tronco que es la contabilidad general se ha desarrollado y ha dado varias ramas. Una rama es la contabilidad gubernamental, otra rama es la contabilidad bancaria, otra rama de la contabilidad general es la contabilidad de costos. Otra rama, por ejemplo, es la contabilidad de las actividades extractivas, como la agricultura, la minería, etc. Entonces, es un tronco, la rama principal, ¿cuál es? Es la contabilidad general, de la cual, ¿cierto?, han surgido varias ramas. Y ese tronco, la contabilidad general, tiene sus principios que ustedes han estudiado. Y ahora la contabilidad gubernamental tiene también algunos principios, son solamente 4, así que no es mucha teoría, es teoría, pero que tiene una aplicación totalmente práctica. Arrancamos. Y antes de arrancar, contabilidad gubernamental. A estas alturas creo que ya estamos en condiciones de definir qué significa contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental es una rama de la contabilidad general que se encarga de procesar la información financiera y presupuestaria de las instituciones del Estado, de las entidades públicas, por eso se llama gubernamental. Se encarga de procesar la información financiera y presupuestaria de las instituciones del gobierno. Y como sabemos, las instituciones del gobierno se organizan en 3 niveles: gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales. Listo, ya dijimos, entonces la cosa es que usted comprenda y que cuando le pregunten, ¿y de qué se encarga? Se encarga de llevar la contabilidad de las instituciones públicas, de procesar la información financiera y presupuestaria. ¿De quiénes? De las instituciones del Estado. Como sabemos, no de las empresas públicas, sino de las instituciones de los 3 niveles: municipalidades, gobiernos regionales y del gobierno central, el gobierno nacional, como son los ministerios, poder judicial, poder legislativo, etc. Y ahora de lleno entramos rápidamente a ver el primer principio. Principio de paralelismo y simultaneidad contable. Simultaneidad contable. Dicho brevemente, ¿qué es el paralelismo y simultaneidad contable? Más o menos podemos explicar así.
a cada registro, lo escribo más de acá, a cada registro que se realiza en contabilidad, la contabilidad financiera o patrimonial, le corresponde en forma paralela y simultánea otro asiento en contabilidad presupuestal. Van a disculpar las faltas ortográficas. A cada registro, en otras palabras, a cada asiento que se hace en la contabilidad financiera, al mismo tiempo le corresponde otro asiento en la contabilidad presupuestal. ¿No? Recordamos, ¿verdad? Recordemos que en contabilidad gubernamental llevamos dos contabilidades, contabilidad financiera o patrimonial y la contabilidad presupuestal. Entonces, si hay un asiento en contabilidad financiera, le corresponderá al mismo tiempo otro asiento de contabilidad presupuestal. ¿En qué tipo de operaciones? En los gastos y en los ingresos presupuestales. En ese tipo de operaciones, en los gastos e ingresos presupuestales. Y como sabemos, los gastos y los ingresos presupuestales se realizan a través de fases. Entonces, este principio se aplicará no en todas las fases, se aplicará en algunas fases que se cree que son las más importantes. Entonces, este principio se aplica en aquellas fases donde que se consideran aquellas fases, tanto del gasto como del ingreso, que se consideran que son más importantes. Eso no quiere decir, jóvenes, que alguna fase sea menos importante que la otra, ¿ya? Tanto en los gastos como en los ingresos. ¿Por qué? Porque hay una interdependencia entre las fases. No habrá fase girado si es que no hay previamente una fase de devengado. ¿No es cierto? No puede nacer solamente como devengado. Para que haya devengado, previamente tuvo que haber la fase del compromiso mensual. Y el compromiso mensual depende de que previamente se haya registrado la fase de compromiso anual. Y no habría solamente compromiso presupuestal si es que previamente no se hubiera registrado la fase de la certificación. Así no generen asientos, esas fases son importantes. Entonces, la primera fase, ¿qué es la importante? Es la fase de la certificación, ¿no? La primera fase es la fase más importante porque es la que da origen a la ejecución de un gasto. Eso en los gastos, en los ingresos, la fase del determinado, que es la primera fase, es importante. No habrá la segunda fase si es que no hubo la primera fase. Así de sencillo y tajante. Muy bien, entonces acá ¿qué tengo que explicar, sacar en limpio? Que este principio no se aplicará en todas las fases, solamente se aplicará en algunas fases que luego veremos. Fase número 2. Principio del compromiso obligatorio. Compromiso obligatorio y cuentas por pagar. El principio del compromiso obligatorio y cuentas por pagar. ¿Qué significa? Significa que la realización, la ejecución, voy a poner ya, la ejecución de un gasto
Este principio número 2 solamente es aplicable a los gastos, mientras que el primer principio era aplicable tanto para los gastos como para los ingresos presupuestales. La segunda fase, aplicable solamente para los gastos presupuestales. El segundo principio, estoy confundiendo, por favor no me ayudan. El segundo principio, aplicable solamente para los gastos presupuestales. ¿Qué dice? Que la ejecución de un gasto requiere que previamente se haya registrado el compromiso presupuestal. Ya hemos visto los ejemplos. La ejecución de un gasto, es decir, para poder devengar, para poder comprar, para hacer un gasto, es requisito que primero ese gasto figure como compromiso presupuestal. ¿Qué significa eso? Que previamente se haya registrado, se hayan agotado los pasos para buscar al mejor proveedor. Que con ese proveedor ya hayamos celebrado el contrato, o le hayamos girado la orden de compra o la orden de servicios. Recién viene el devengado. Es una cosa así de, ¿qué les digo? Es una verdad que no requiere mayor demostración, pero en la aplicación práctica suelen cometer errores. Especialmente antes de que se implantara en el Perú el SIAP. Muchas instituciones públicas, muchos trabajadores cometían el error. ¿Qué significa eso? Que directo iban a una tienda, a una ferretería y compraban los bienes. O compraban los servicios, contrataban a alguien, venga usted a instalar la luz, pero previamente el presupuesto no era comprometido. No separaban una parte del presupuesto de forma administrativa con documentos para ese gasto. Y después regularizaban. Después hacían el compromiso anual, el compromiso mensual, cuando ya habían comprado. Ya los bienes ya habían recibido. Entonces hay que cuidarse. No está permitido eso. Para hacer un gasto debe seguirse una secuencia. Lo que hemos explicado ya, que está por fases. Primero se hace el compromiso presupuestal y luego se ejecuta el gasto. Y sigamos. Para ejecutar un pago es preciso que figure en el sistema, como cuentas por pagar. A usted no le debe sorprender, ¿por qué está poniendo por escrito dirán, no es cierto? En otras palabras, para poder girar es necesario que esté aprobado el devengado. En resumidas cuentas, esta segunda definición de compromiso obligatorio de cuentas por pagar, ¿qué significa? Que un gasto primero debe estar devengado y después se ejecutará el pago, el girado. Son aspectos que son fáciles de entender, que es lógico, pero en la práctica suelen cometer errores, especialmente quienes, los jefes de pliego, los alcaldes, los gobernadores, los ministros, etcétera, ¿no? Por una falta de conocimiento o porque quieren apurar las cosas.
En el sector público no se pueden simplemente hacer los gastos, ¿no? Porque hay que una secuencia de pasos. Bien, eso es entonces, en resumidas cuentas, compromiso obligatorio, ahí está, en la primera parte. Lo hemos puesto de color, voy a poner de color rojito. Ya, ahí está. Compromiso obligatorio quiere decir lo que está de color rojo. Y cuentas por pagar, lo que está puesto de color negro. Tercer principio. El principio de la unidad de almacén. Unidad de almacén. ¿Qué dice más o menos? Más o menos dice así: todos los bienes de una unidad ejecutora. Cuando tengo unidad ejecutora, pongo cualquier entidad pública, ¿ya? Para poder abreviar, para no estar diciendo cuando una institución pública. Todos los bienes que una institución pública. Todos los bienes que una entidad pública. En vez de decir todo eso, también puede ser una unidad ejecutora. Todos los bienes que recibe una unidad ejecutora por compra, ¿no es cierto? Una institución pública recibe bienes cuando compra. No solamente cuando compra, también cuando recibe una donación, puede recibir una transferencia. Por diversos motivos, una institución pública puede recibir bienes, por compra, por donación, por transferencia. Alta de bienes. ¿A qué se refiere alta de bienes? Es, por ejemplo, es volver a ingresar, por ejemplo, los bienes sobrantes. ¿Qué se hace con los sobrantes de inventario de las instituciones públicas? Las instituciones públicas todos los años debe contarse, debe hacerse un inventario físico de los bienes que están en el almacén. Todos los años, al finalizar cada año. Y a veces se cuentan los bienes y lo que hemos contado físicamente se compara con los documentos, como los CARDEX. Por si acaso en el sector público no se llama CARDEX, se llama tarjeta de existencias. Lo que se ha contado físicamente se compara con lo que dicen las tarjetas, los CARDEX. Digo CARDEX porque ya ustedes conocen qué es. Se compara con la tarjeta de existencias y cuando habrá un sobrante de inventario. Cuando los bienes que hemos contado son más de lo que dice la tarjeta. Ejemplo, al final del año contamos los lapiceros otra vez, los lapiceros que hemos comprado durante el año. Y lo que se han comprado y que han salido a consumos. Contamos y al final hay un saldo, por decir, de 15 lapiceros. Lapiceros Paiva. Son finos que usan en el sector público, ¿no? ¿Qué van a comprar los lapiceros humildes que tenemos? 15 lapiceros lo tenemos en existencias. Y luego comparamos en la tarjeta. Es obligatorio llevar tarjeta en el sector público. En la tarjeta dice 5. Entonces, físicamente 15. Documentalmente, ¿cuánto dice? 5. Hay un sobrante de 10 lapiceros. ¿Qué hacemos con esos 10 lapiceros? Una opción podría ser repartirnos, ¿no? Toma para ti, nos repartimos entre nosotros, entre los que hemos hecho el inventario. Pero no. Esos lapiceros sobrantes, en general los bienes sobrantes, deben volver a reingresar al almacén. Por eso se llama unidad de almacén. Deben volver a reingresar. Esa es, por ejemplo, una alta de bien. ¿Qué es alta de bien? Cuando reingresamos bienes, por ejemplo, sobrantes de inventario.
¿Cuándo más será alta de bienes? Por ejemplo, lo que produce la institución pública está relacionado con contabilidad de costos. Los bienes producidos por una institución pública necesariamente tienen que entrar al almacén, por eso se llama principio de unidad de almacén. Tienen que volver a ingresar al almacén, aunque físicamente no lo haga. Eso es alta de bien. ¿Cuándo es alta de bien? Por ejemplo, cuando almacenamos los productos terminados, con contabilidad de costos. Bien, entonces completamos nuestra definición acá. Todos los bienes que una institución pública recibe, pues eso, recibe por compra, donación, transferencia, alta de bienes, devoluciones, etcétera, voy a poner, se contabilizan ingresados al almacén. Se contabilizan así, que han ingresado al almacén. Todos los bienes que una institución pública recibe. Si recibe una donación, esa donación hay que hacerlo ingresar al almacén. Y se contabiliza así como que entró al almacén. ¿Se acuerdan? Cuando, por ejemplo, registramos, se compra, no me acuerdo qué compramos, a ver, gastos corrientes. Compra de materiales de limpieza. Cuando compramos materiales de limpieza, cuando yo en el devengado estoy poniendo 1301, ¿qué significa cuando yo pongo cargo a la cuenta 301, a la subcuenta que corresponde? Que esos bienes han entrado al almacén, que se han activado, que se han cargado a una cuenta de gastos. Entonces, nunca hay que dejar de aplicar este principio de unidad de almacén. Todos los bienes que entran al almacén se registran, se contabilizan como que han entrado al almacén. Se contabilizan ingresados al almacén. Para eso se carga la cuenta 1301, 1302, 1303, 1304 o 1503, etcétera, por compra de bienes. Se contabilizan ingresados al almacén, aunque físicamente no hayan entrado. ¿Qué significa? Aunque físicamente no hayan entrado al almacén, pero para fines contables de la contabilidad gubernamental, por este principio de almacén, unidad de almacén, se considera que esos bienes han entrado físicamente al almacén. ¿Qué quiere decir físicamente? Que fueron ingresados, depositados en el almacén. Por ejemplo, si recibes una donación, esa donación tiene que entrar al almacén. Y así tiene que constar en los documentos que ha entrado al almacén. Va a haber una persona que va a firmar un documento donde diga recibía conformidad la donación, recibía conformidad la transferencia, recibía conformidad, por ejemplo, el alta de bienes por almacenamiento de productos terminados, aunque físicamente no hayan entrado al almacén. Por ejemplo, les digo, ya esta última parte de alta de bienes. El Instituto Vigil tiene un fondo en Calama. Siempre pongo el caso del instituto, ¿no es cierto? Varias veces estoy repitiendo porque tiene un fondo, tiene un centro de producción. Cuando hay, por ejemplo, se cosechan las frutas, ¿qué se hace con las frutas que se cosechan? ¿Se imaginan? Traer al Instituto Vigil de Calama y almacenar en el almacén de acá del Instituto Vigil, del local central. Y el almacén está en el segundo piso. Imagínense subir las cajas de frutas, de peras, esas peras deliciosas, jugosas, que rápidamente se malogran, ¿no es cierto? Porque se perecen cuando ellos empiezan a madurar y maduran y se pierden. Entonces, esa fruta, jóvenes, por ejemplo, la fruta cosechada,
se manda directamente al mercado. Pero contablemente se contabilizan que han entrado al almacén. Y el almacenero va a dar fe de que ha recibido 100 cajas de frutas, por ejemplo, en el almacén del Instituto Vigil o en cualquier institución pública. Listo, creo que he entendido, perfecto. Por eso yo les decía, cuando compramos bienes, no se carga a una cuenta de gastos, se carga a una cuenta de activo, a una cuenta de existencias. Listo. Entonces, este enunciado se va a reflejar en los hechos. ¿Dónde? En los documentos. En los documentos va a quedar debidamente registrado de que estos bienes ingresaron al almacén. Para ello, ¿no es cierto?, hemos dicho, habrá, por ejemplo, un informe de conformidad. Ahora, ¿qué cosa? Conversamos en su momento, y la orden de compra. La orden de compra se llama además guía de internamiento. Es el nombre completo, guía de internamiento. Cuando compramos bienes en poca cantidad, basta que con que giremos la orden de compra, ¿no es cierto? Como aquí. En el primer ejemplo, se adquiere material de limpieza. ¿Qué hemos girado? Una orden de compra. Aprobación de la orden de compra. Por 300 soles. Aquí está, en el devengado. El almacenero, para que nosotros registremos este asiento, quiere decir que el almacenero ya firmó dónde. ¿Va a haber aquí un informe de conformidad? No va a haber, porque el costo es muy pequeño. El informe de conformidad, ¿dónde va a constar? En este mismo documento, en la orden de compra. Aquí, en este documento, orden de compra, guía de internamiento, el almacenero va a firmar en la parte de abajo, al lado derecho, va a firmar recibí conforme. Y pondrá la fecha y pondrá su firma y su sello. Entonces, cuando decimos que se contabilizan como que han ingresado al almacén, significa que van a hablar los documentos. Los documentos van a sustentar que los bienes han entrado al almacén. Y alguien va a dar fe de que efectivamente los bienes han entrado al almacén, aunque físicamente no hayan ingresado. Ya está. Y otro documento, ¿cuál es? Es la famosa NEA, nota de entrada al almacén. Estos dos documentos son para los bienes comprados. Y este documento sustenta la entrada de bienes al almacén de bienes que no han sido comprados. Es decir, una donación, ¿cómo ingresa al almacén? Con una NEA, con una nota de entrada al almacén. Una transferencia que se recibe, con una NEA. Un alta de bienes, con una NEA. Puede haber muchos documentos, pero para nosotros, para registrar contablemente, recibimos una donación. En las donaciones suele haber un expediente, una carta, un oficio donde la institución pública, por ejemplo, envía a una empresa que le done cierta cantidad de bienes. Se encuentran todos los documentos que han dado origen a esa donación. Pero para fines contables, el documento que se utiliza para hacer el asiento es la NEA. No van a confundir, por favor, ¿ya? En las prácticas y los exámenes. Recuerden que todavía tenemos un examen pendiente.
Estos dos son para los bienes que han sido comprados. Y este documento, la NEA, es para documentos que no han sido comprados, que vienen por otros conceptos, por donaciones, transferencias, alta de bienes, etc. Ya está. Eso es por el lado de las entradas. Por las entradas. Ahora vamos a decir por las salidas. Todos los bienes que una unidad ejecutora entrega. Ahora hablamos de las salidas del almacén. Primero hemos hablado de las entradas del almacén, ahora hablemos de las salidas del almacén. Todos los bienes que una unidad ejecutora entrega, ¿por qué conceptos puede entregar? El más común es para el consumo. En otras palabras, ahora estamos viendo las salidas. ¿Por qué conceptos pueden salir bienes? Pueden salir bienes del almacén, se entiende, para consumo en actividades administrativas, para consumo en actividades productivas. ¿Cómo productivas? Para producir, que cuando salen las materias primas del almacén, para ser producidos, para ser consumidas en actividades productivas. Entonces, para consumo. Recuerden entonces, ¿qué significa consumo? Consumo es cuando salen bienes del almacén para ser consumidos. ¿En qué? En actividades administrativas y en actividades productivas. ¿Qué más? Para donación. También las instituciones públicas pueden entregar en calidad de donación a terceros privados o pueden entregar bienes en calidad de transferencia a otras instituciones públicas. Y lo contrario de alta, ya ustedes pueden ver las bajas de bienes. Altas de bienes y bajas de bienes. Alta de bienes cuando ingresan. Baja de bienes cuando van a salir, ¿no? ¿Por qué concepto? Por alta de bienes. ¿Por qué concepto era? Por sobrantes de inventario. Baja de bienes, faltantes de inventario, por faltantes de inventario. Etcétera, bienes. Listo. Y ahora completamos acá. Se contabilizan como salidas de almacén. Entonces, en cristiano, ¿qué significa? Que los bienes, cuando se reciben, entran al almacén. Y cuando salen, siempre van a salir del almacén. Siempre. Aunque físicamente no hayan salido del almacén, pero se contabilizan como que han salido del almacén. ¿Para qué? Para el consumo, para donación, para transferencia, baja de bienes, etc. Aunque físicamente haya sido así. Un momentito, por favor. Documentos. En este caso es uno solo. No hay problema, es uno solo. Documento. Se abrevia generalmente así. ¿Qué cosa? ¿Qué significa?
pedido comprobante de salida. P cosa, pedido comprobante de salida. Ya, por favor, vas a escribir pedido comprobante de salida. ¿Qué es? Es un documento fuente que sustenta la salida de bienes del almacén. ¿Qué sustenta? La salida de bienes, la entrega de bienes del almacén hacia diversos fines, para consumo, para donación, para transferencia, baja de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquí lo que podemos dejar en claro en el tercer principio es que el almacén en contabilidad gubernamental juega un rol central. Todos los bienes deben contabilizarse como ingresados al almacén y todos los bienes que la institución pública consume, etcétera, etcétera, que dona, que transfiere, se deben contabilizar como salidos del almacén. Y va a haber un documento que así lo sustente. ¿Cuál? La P cosa. Es el documento de carácter, es el documento fuente. Cuando entregamos una donación, cuando una institución pública entrega una donación, habrá muchos documentos, resoluciones, actas, etcétera, etcétera. Pero para hacer el asiento, ¿cuál vale? La P cosa. Muy bien, terminamos con eso y nos vamos a al cuarto principio, que es el último, por si acaso, es la famosa unidad de caja. Unidad de caja. Los fondos, que significa básicamente los fondos obtenidos se depositan en las cuentas bancarias de la institución pública, de la unidad ejecutora. Todos los fondos obtenidos se depositan en las cuentas bancarias de la institución pública, no del tesorero, no en la cuenta bancaria del alcalde, no en la cuenta bancaria del gobernador y del director. ¿Dónde se depositan? En las cuentas bancarias de la unidad ejecutora, de la institución pública. Es un principio que no necesita mayor comentario. Pero hay que ver, ¿no?, qué pasa en la realidad. Reciben una donación y esa donación, en vez de depositar en la cuenta de la institución pública, abren una cuenta a nombre del tesorero y ahí lo depositan. Pues no está permitido. Todos los fondos, por eso dice acá, obtenidos por cualquier concepto, por impuestos, por préstamos, por donaciones, por transferencias, por cualquier concepto, siempre se depositarán en forma íntegra. Por favor, van a anotar en su cuaderno. ¿Cómo se depositan? En forma íntegra. Por el total. Se han recibido por 8 soles con 40, miren la cantidad, una pequeña cantidad. Se deposita por la misma cantidad, 8 soles 40. Y en el plazo máximo de 24 horas. En el plazo máximo de 24 horas. Eso por el lado de los ingresos. Por las entradas, por las salidas igual. En toda institución pública hay una sola oficina pagadora. Hay una sola oficina pagadora, que es, como sabemos, la oficina de tesorería.
en una institución pública, por más grande que sea, no pueden haber dos oficinas que hagan los pagos, en otras palabras, que hagan dos girados. Hasta pueden ser dos oficinas, pero siempre van a depender de una oficina central, que es tesorería. Yo quiero pagar en otra parte, no. O sea, no puede registrar el girado en otra oficina. Se centralizan todo en una sola oficina que depende de tesorería. O es la misma oficina de tesorería. Nada fuera de la tesorería en cuanto al manejo de los fondos públicos. ¿Qué se logra con ello? Además de centralizar los fondos, se unidad de información. Se logra la unidad de información. ¿Qué significa eso? Que en cada instante la institución pública sabe los ingresos que ha recibido y los pagos que ha ejecutado. A eso se refiere la unidad de información. Todas las entradas y las salidas están en los libros oficiales de la institución pública. Todo está registrado en el SIAF. Siendo así, la institución pública, los gerentes, los administradores, los titulares de la institución pública saben en todo momento cuánto de ingreso están obteniendo y cuáles son los gastos que van haciendo y el saldo que va quedando. Como todo está informatizado, entonces no hay problema. Y a continuación, jóvenes, entonces, en el tercer principio, el elemento central es el almacén para los bienes. En una institución pública, los bienes entran al almacén y salen del almacén, aunque físicamente no puedan. ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿qué significa físicamente? Ya les hablé de las frutas. Van a haber determinados bienes que físicamente no es conveniente meterlos al almacén, o inclusive no se puede. Recibimos la donación de un tractor agrícola y nuestro almacén está en el segundo piso. No podemos meter el almacén. Hay que cumplir este principio, ¿no? Simplemente el almacenero bajará y firmará. Si es una donación, firmará la NEA. Recibí conforme a un tractor, marca, masa y Ferguson, no sé, de placa tal y tales características, ¿no? Y habrá un expediente, pero el documento que sirve será nada. Y en el cuarto principio, el papel de la oficina de tesorería. Movimiento centralizado de caja y bancos. Simplemente se dice unidad de caja, pero es el movimiento centralizado de los fondos. Todos los fondos son de propiedad de la institución pública y no habrán 2, 3 oficinas pagadoras. Pueden haber, para desconcentrar, pero todas esas oficinas que pagan dependen de tesorería. Depende de tesorería. Muy bien, ahora vamos a hacer un caso práctico. Caso práctico. Se compra, ¿qué vamos a comprar? A ver, se compra bienes, se compran repuestos. Repuestos para las maquinarias. Las maquinarias. Las maquinarias. No sería para las maquinarias, los repuestos para los vehículos de limpieza pública. Importe, vamos a poner acá 780 soles.
rubro y N. Y vamos a rápidamente, vamos a aplicar principalmente el primer principio. El primer principio, segundo, los 4 principios vamos a tratar de aplicar en una sola operación. Ya, antes que nada, permítame hacer un cuadrito. A ver, aquí vamos a poner contabilidad financiera. Vamos a poner cuenta, debe y el haber. A ver, ahora se me sale bien. ¿Está? Vamos a centralizar. Vamos a centrar, quiero decir, y vamos a... Y aquí, a este costado, voy a poner contabilidad presupuestal. O presupuestaria. En los libros dicen contabilidad presupuestaria. Y aquí voy a poner cuentas de orden. Recuerden que las cuentas de orden son parte de la contabilidad financiera. Listo. Y ahora vamos a hacer un cuadrito ahí. Ya está. Vamos a ponerle un colorcito medio. Ya está, para que sirva como título. Me cuentas. Voy a poner porque las cuentas son grandotas, las cuentas. Ya está. Y vamos a alinear a la izquierda. Y el debe y el haber lo vamos a poner en soles. Formato, número, que exprese con decimales y con comas, como debe ser, ¿no? De repente, a localizar y ya está. Empezamos, vamos a registrar, entonces, aplicando el principio. Por si acaso, es lo que hemos hecho más antes, solamente que ahora vamos a hacer en forma paralela. Se compran repuestos para los vehículos de limpieza pública. ¿Cierto? Para hacer esta operación, se tiene que hacer un conjunto de trámites y registros administrativos y contables, ¿verdad? Tiene que empezar siempre con la certificación, que es la primera fase. Pero ya no vamos a hacer el asiento aquí. ¿Por qué? Porque la certificación no genera asiento. Así que pasemos de frente a la fase del compromiso anual, que es donde ya se identifica al proveedor, ya se tiene el proveedor y con el proveedor se firma un contrato o le enviamos una orden de compra o una orden de servicios, dependiendo de qué tipo de gasto vamos a realizar. Entonces, hagamos en contabilidad presupuestal. ¿Qué vamos a hacer? El asiento en la fase del compromiso anual. A ver, rubro, ya sé que, ¿cierto? Y ustedes también estoy seguro que ya han aprendido de memoria. Se carga la cuenta 8301, presupuesto de gastos con abono a la cuenta 8401, asignaciones comprometidas, por valor de 780. Y la glosa, cuando yo hago ese asiento, quiere decir que he hecho el compromiso presupuestal. El asiento lo voy a hacer cuando ya
y se ha aprobado el contrato, ya hemos elaborado la orden de compra y ya le hemos enviado la orden de compra, la copia o la original de la orden de compra al proveedor. Ya está. Este asiento ya lo conocemos. Pero voy a utilizar, dice que es el rubro impuestos municipales. Así que, ¿dónde está mi plan contable? Acá está. Ya ayúdenme también ustedes, por favor, vayan, ¿no?, a la contabilidad presupuestal, presupuesto de gastos, impuestos municipales. Entonces ya no vamos a poner los nombres de las cuentas o subcuentas, por favor. Directamente las subcuentas. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque en el entorno del CIAF trabajamos así. Los asientos lo hacemos así en forma paralela. Ya no ponemos en el asiento el nombre de la cuenta. Los nombres de la cuenta están en la parte inferior para que, ¿no?, si yo selecciono esta cuenta, en la parte inferior aparece recursos o impuestos municipales. Entonces, en el CIAF, en el entorno, trabajamos de esa manera. Listo. Y luego, 380, una orden de compra. Cargo a la cuenta 9101 y abono a la cuenta 9102. Acá está. 9101, contratos y compromisos aprobados. Y la cuenta a utilizar será 9101.08, órdenes de compra aprobadas. Con abono a 910208, órdenes de compra por ejecutar. Tengo. Y la glosa es: por la aprobación de la orden de compra, guía de internamiento. Hemos contabilizado de acuerdo al principio número 1, en forma paralela. A un asiento en contabilidad presupuestal le corresponde otro asiento en contabilidad financiera. Cuenta de orden pertenece a contabilidad financiera. En forma paralela y simultánea. Ahí está. Entonces no podemos olvidarnos, no podemos aplicar. Aunque este principio, ustedes saben que no se aplica a rajatabla, por si acaso. Ninguno de los principios, especialmente los dos primeros principios, no se aplican a rajatabla. Por ejemplo, en el caso de las remuneraciones, para el pago de remuneraciones, de sueldos, salarios, de los datos de personal, simplemente habrá contabilidad presupuestal y no habrá cuenta de orden. Ahí no se aplica, por ejemplo, ¿no?, el principio del paralelismo de simultaneidad contable. Muy bien, ahí terminó. Nos hace ver en conjunto, ¿no?, este tipo de contabilizar. Por eso es que en el CIAF tienen esta mecánica. Y ahora vamos a separar esos asientos de arriba con los asientos de abajo, haciendo una línea negra. Más, ¿cómo se llama?, más gruesa, ¿no? Esta, la fuertota. Listo. Siempre separamos así, por favor, en las prácticas, en los exámenes, separen así. ¿Qué significa eso? Esos son 3 asientos. No vamos a poner número. En el entorno del CIAF no se ponen número. ¿Dónde va a aparecer ordenado? En los libros. En los libros contables, en los reportes normal, primero va a salir este asiento
y a continuación el siguiente asiento. Este es solamente para el registro, para la contabilidad. En los reportes, como siempre, un asiento debajo de otro asiento. Ya está el compromiso anual, viene luego el compromiso mensual. Y el compromiso mensual no genera asientos, así que pasamos al asiento del devengar. Y ahí aplico el principio de unidad de almacén. En el primer asiento que he aplicado, aquí en este asiento, he aplicado, o en esos dos primeros asientos, perdón, he aplicado el principio de simultaneidad contable y el compromiso obligatorio. Aquí está el asiento. Debe aparecer, para hacer un gasto, primero tienes que comprometerlo presupuestalmente. Es decir, tienes que seguir un conjunto de trámites, un procedimiento, una licitación. Primero tienes que obtener tu CCP y luego armar la licitación. Si es por una cantidad grande y si es por una cantidad pequeña, haces una compra directa mediante una cotización. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver, qué cosa dice, se compran repuestos para vehículos. Ahí aplico unidad de almacén. Por unidad de almacén sé que debo contabilizar que los bienes han entrado al almacén. 1301, 1302, 1303, 1304, 1502, 03, perdón, 1503. Es decir, los bienes que recibimos, que compramos, entran al almacén. 1301. No se mandan de frente al gasto. 1301 y cargo, abono luego a la cuenta 2103. Vamos a continuar por los mismos montos. Y por la glosa, por la recepción a conformidad, ¿no es cierto? Por la conformidad de los bienes recibidos. Conformidad de los repuestos para los vehículos que se han recibido. Bien. Y buscaremos la cuenta apropiada. Vamos al plan contable, a la cuenta 1301. Bienes y suministro de funcionamiento, calzado, gases, combustibles, materiales y útiles. Ustedes ya habrán encontrado, supongo. Acá está repuestos. Repuestos y accesorios de vehículos. La cuenta a utilizar es la 1301-0601. Es una cuenta de segundo nivel. ¿Sí? Ahí está. Y acá ya no quiero ir a buscar porque ya sé la respuesta. Es 010101 bienes. Bienes. Cargué a una cuenta de almacén, a una cuenta de existencias, porque así me lo indica un principio de contabilidad gubernamental. ¿Me han regalado, me han donado? No, acabo de comprar, por eso ha nacido un pasivo. Y continúo con la aplicación de qué? Ahora, con el principio del paralelismo y simultaneidad contable. Cargamos a la cuenta 8401, asignaciones comprometidas, con abono a la cuenta 86, ejecución de gastos.
¿Con qué se está financiando esa ejecución de gastos? Con impuestos municipales. Por la ejecución presupuestal del gasto. Por la ejecución del presupuesto de gastos, como quieras. Y habrá una tercera definición, sí, una cuarta. La cosa es que tiene que dar a entender. Y ahí estamos ejecutando. Cuando devengamos, ejecutamos. Y se da el paralelismo. Mira. A un asiento en contabilidad patrimonial o financiera le corresponde al mismo tiempo otro asiento en contabilidad presupuestal. ¿Cierto? Y al mismo tiempo con la contabilidad financiera. Recordemos que la financiera es la cuenta de orden pertenece a otra financiera. Principalmente a mí me importa la glosa. Este asiento significa que la orden de compra fue atendida por el proveedor, por nuestro proveedor, por la atención de la orden de compra. ¿Cómo me atiende? Entregándome los bienes, haciéndome caso. Y seguimos. Y ahora separamos esos asientos con una línea gruesa. Ahí está. Son 3 asientos. Para contabilizar, para registrar. Mientras que en los reportes los asientos se darán en forma vertical. Un asiento después del otro. En el diario, en el mayor, así se mostrará. Y ahora vamos a registrar el girado. ¿Qué significa? Está relacionado con este principio, compromiso obligatorio y cuenta por pagar. Para pagar una deuda, primeramente debe estar registrado como cuentas por pagar. Acá está. Debe estar registrado como cuentas por pagar. Solo así, contablemente, en nuestros libros, en el SHAP, debe estar registrado como cuentas por pagar. Solo así podré ejecutar el pago, el girado correspondiente. Es la fase más fácil, ¿no? Creo que ninguno ha fallado ahí. Ya, por favor, una cosita, siempre recuerden, no puedes utilizar así. No, 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 no. No vale el asiento. Tienes que mirar bien tu plan contable. Se utiliza siempre a nivel de último, de la subcuenta de último nivel, no de un nivel intermedio. Hay que ver el conjunto de la cuenta, todo hay que ver. Y ver cuál es el nivel. Acá, por ejemplo, puedo utilizar esta cuenta. Acá también, por ejemplo, acá dice en series y en series, lo mismo, ¿vas a tomar lo mismo? No, no puedes utilizar esta cuenta. ¿Por qué? Porque después de este nivel hay otro nivel. Pero después de este nivel ya no hay otro. Entonces, este es el último nivel. Esta cuenta tengo que utilizar para contabilizar. Igualito con el CONCAR. En el CONCAR alguien puede atreverse a contabilizar asientos con 2 dígitos en cuentas de mayor, en cuentas de, no sé, de subcuentas de tercer nivel, de segundo nivel. Todas las subcuentas que tengo que utilizar son de 8, de 6 dígitos. Acá es igual, solo que no hay una distribución uniforme, ¿no? en el SIAP. Algunos tienen, solamente llegan hasta el primer nivel, otras llegan hasta el segundo nivel, y otras cuentas tienen hasta tercer nivel.
Ya, entonces, yo hago mi asiento y voy a utilizar la cuenta caja. ¿De dónde está caja? ¿Cuál tengo que utilizar? Esta. Para operaciones como estas, esta de acá, 1301. Perdón, 110103. Cuentas corrientes, luego cuál, la que haga referencia. Acá está. Recursos determinados. Otros impuestos municipales. Ya, por si acaso. No sé, hasta ahorita en contenido gubernamental siguen poniendo aquí otros impuestos. Ya de años viene, cuando deberían poner simplemente impuestos municipales. Ya, se refiere al rubro 08. Se refiere al rubro 08. Con la autorización, cancelar el evento. No podré pagar ninguna deuda si previamente no está aprobado el devengado. Y este asiento, el girado, se registrará cuando el comprobante de pago ha sido elaborado, ha sido firmado, ha sido sellado, es decir, ha sido autorizado y haya sido registrado en el SHAT. Antes no se debe hacer este asiento. Y luego viene un asiento en cuentas de orden. ¿No? Vamos a suponer que pagamos con una carta orden, ¿ya? El girado y vamos a las cuentas de orden. Cartas órdenes 910309 con abono a la 910409, control de cartas órdenes. ¿Qué significa este asiento? Que la carta orden ha sido emitida, no girada. Ya no se utiliza la palabra girar, para el cheque se utiliza la palabra girar. Por la emisión de la carta orden. Por ejemplo, en este último asiento no se ha aplicado los principios de paralelismo, por ejemplo, ¿no? Pero el compromiso obligatorio sí. Para pagar una deuda es preciso que figure como cuenta por pagar. Bien, entonces, jóvenes, eso es la secuencia de los asientos. Ya en el futuro, ¿no? En las siguientes clases, siempre vamos a hacer nuestros asientos de esta manera. Y para que ustedes se vayan practicando, me van a hacer un trabajo encargado. ¿Dónde está? A ver, vamos a ver, acá está. Página 110. Página 110. A ver, ya el tiempo no me alcanza. Ya esta operación número 1. Regístrenlo. Puedes hacerlo en X. Básicamente el Concar, perdón, el Excel ayuda. Hagan el trabajo en Excel y me lo envían, pero en PDF. Ya, por favor. PDF.
nunca se envía en una prueba en Word ni en Excel. Se resuelven esos aplicativos, pero luego se convierte en PDF. Pero usted lo puede abrir, no, yo no voy a abrir nada en Word, ¿no? O en Excel, o en PDF. ¿Y hasta cuándo? A ver, hoy día es jueves. No lo necesitas hacer ahora, voy a anotarme, ¿no? Voy a anotarme el día de día. Vamos día 11/06. La página